Julia observaba por la ventana del autobús el nuevo país que ahora llamaba hogar. Las calles amplias y arboladas contrastaban con las imágenes descoloridas de su tierra natal, un lugar que dejó atrás en busca de paz y oportunidades. Sin embargo, el entusiasmo de su llegada se había desvanecido rápidamente, sustituido por una inquietud silenciosa. En el corazón de esa ciudad vibrante, sentía el peso de la invisibilidad. Proveniente de un país devastado por la crisis económica y la violencia, Julia esperaba que el cambio fuera el comienzo de una nueva etapa, una oportunidad para reiniciar su carrera como periodista. Pero la realidad era distinta. A pesar de su experiencia profesional, no encontró una cálida bienvenida. Su título no era reconocido y aunque dominaba bien el idioma local, su acento delataba su condición de extranjera, lo que complicaba aún más las entrevistas de trabajo. La vida en el nuevo país parecía organizada y prometedora, al menos para aquellos que encajaban en los moldes establecidos. Para los inmigrantes como ella, la historia era otra. Las noticias hablaban del crecimiento económico, del bajo desempleo, pero nada de eso reflejaba la realidad de su comunidad. En los barrios más lejanos, los inmigrantes sobrevivían con trabajos mal pagados, casi siempre ignorados por las autoridades y la sociedad en general. Era un mundo aparte, donde las historias no se contaban y las voces eran silenciadas. Julia vivía en uno de esos barrios. Al llegar pronto se dio cuenta de que allí el sentido de comunidad era fuerte, pero también estaba impregnado de una tristeza latente. Trabajadores exhaustos regresaban a sus casas tras largas jornadas. Mujeres cuidaban a sus hijos mientras intentaban equilibrar empleos de medio tiempo. Era una lucha diaria por sobrevivir, y Julia no pudo evitar notar el silencio que envolvía todo aquello. Las historias de su gente no llegaban a los grandes medios. A nadie parecía importarle. Sin poder conseguir un puesto fijo en un medio de comunicación, Julia comenzó a aceptar trabajos temporales en oficinas y comercios locales. Por la noche, regresaba a casa frustrada, imaginando cómo podría volver a ejercer su verdadera pasión. El periodismo había sido, desde siempre, su manera de entender el mundo, y lo más importante, de darle voz a quienes no la tenían. Pero, en ese nuevo escenario, ella era solo una inmigrante más intentando sobrevivir. Con el paso de los meses, Julia empezó a acercarse más a su comunidad. Las calles que antes le parecían extrañas, ahora eran familiares. Comenzó a conversar con vecinos y a escuchar sus historias. Relatos de discriminación en el trabajo, dificultades con el idioma, frustraciones con el sistema de salud que parecía no atenderles. Cada historia que escuchaba era una pequeña pieza de un gran rompecabezas que Julia estaba decidida a armar. Fue en una de esas conversaciones que Julia conoció a Sofía, una costurera que había inmigrado hacía 5 años. Sofía le contó sobre las dificultades para mantener a su familia con lo que ganaba, sobre el miedo constante a ser deportada y cómo su hija, nacida en el nuevo país, enfrentaba discriminación en la escuela. Las palabras de Sofía tocaron a Julia profundamente. En ese momento, se dio cuenta de que esas historias necesitaban ser contadas. Había una riqueza de narrativas humanas escondidas en las entrelíneas de esa nueva vida, y Julia sintió, más que nunca, el llamado de su vocación. Se encontró enfrentada a una pregunta que no podía ignorar. ¿Quién contaría esas historias si no lo hacía ella? Las grandes cadenas de noticias parecían desinteresadas en algo que no vendiera titulares sensacionalistas, pero Julia sabía que las historias reales estaban allí, en el día a día de personas como Sofía. Merecían ser escuchadas, comprendidas y, sobre todo, respetadas. Decidida a cambiar la situación, Julia empezó a pensar en alternativas. Ya no podía esperar que los medios tradicionales dieran espacio a lo que realmente importaba. Si quería marcar la diferencia, tendría que crear su propia plataforma, algo que diera visibilidad a quienes, como ella, no encontraban un lugar en la sociedad. La idea comenzaba a formarse en su mente. Un blog, un canal digital donde pudiera compartir esas historias y tal vez,
empezar a construir un espacio para la voz de la comunidad. Sin embargo, esa decisión traía sus propios desafíos. Sabía que al exponerse de esa manera, podría enfrentar críticas o, peor aún, el completo desinterés. Aún así, la idea era irresistible. Era el tipo de riesgo que, como periodista, sentía que debía tomar. Su papel era contar las historias que nadie contaba, y eso no cambiaría solo porque estaba en un nuevo país. Esa noche, Julia volvió a casa con una nueva energía. Las dificultades que antes la sofocaban comenzaron a parecerle desafíos superables. Sabía que el camino sería largo, pero estaba lista. La voz que buscaba amplificar no era solo la suya, sino la de todos aquellos que, como ella, habían sido silenciados por una sociedad que elegía ignorarlos. Con la idea del blog tomando fuerza en su mente, Julia decidió hacer un último esfuerzo para conectarse con los medios de comunicación tradicionales. Creía que, si lograba al menos un espacio en un periódico local, tendría una plataforma más amplia para exponer los problemas de su comunidad. Sin embargo, esa esperanza pronto se convirtió en una serie de puertas cerradas. Julia comenzó enviando correos electrónicos a editoriales y redacciones de periódicos, pero rara vez recibía respuestas. Cuando finalmente logró agendar una reunión en una pequeña revista local, sus expectativas eran altas. Se preparó durante días, seleccionando cuidadosamente algunas historias que había recopilado de vecinos y conocidos, además de fragmentos de su portafolio de trabajos realizados en su país de origen. No obstante, al llegar a la reunión, la recepción fue distante. El editor, un hombre de mediana edad que apenas la miró a los ojos, la escuchó durante unos minutos mientras ella explicaba su propuesta. Julia argumentó que las historias de los inmigrantes podrían agregar una perspectiva nueva y necesaria a la publicación, destacando a un público que también necesitaba ser atendido por los medios locales. Pero antes de que pudiera terminar de exponer sus ideas, él la interrumpió con una sonrisa forzada. «Entiendo lo que dices, Julia», comenzó usando un tono condescendiente, «pero este tipo de contenido no tiene mucho atractivo aquí. Nuestra línea editorial está más enfocada en el público nativo, y este tipo de historias, aunque interesantes, difícilmente generan el nivel de interés que buscamos». Julia se quedó perpleja ante la respuesta. La comunidad de inmigrantes representaba una parte significativa de la población de esa ciudad. ¿Cómo podrían no estar interesados en sus historias? La justificación de la falta de interés sonaba más a una excusa para ignorar esas voces. Agradeció educadamente y salió, sintiendo una mezcla de frustración e indignación. Esa reunión fue la primera de varios intentos frustrados. Durante las semanas siguientes, Julia contactó otras redacciones, desde pequeñas agencias de noticias hasta medios de mayor alcance, pero la respuesta siempre era la misma: poco interés. A veces, el rechazo era suave, otras veces casi hostil. La cruda verdad era que nadie parecía estar dispuesto a dar visibilidad a los problemas que enfrentaban los inmigrantes, y eso la consumía por dentro. Además, Julia empezó a darse cuenta de que no solo los medios evitaban estas historias. El propio sistema parecía construido para marginar y silenciar. En uno de los intentos por conseguir una nota, escuchó de un colega que algunos anunciantes se incomodaban con el enfoque en inmigrantes, creyendo que esto podría alejar a sus consumidores. La incomodidad con la presencia de inmigrantes era evidente, y los periódicos y emisoras no querían arriesgarse a perder ingresos. A pesar de tantas negativas, Julia no se rindió. Sabía que era imposible cambiar el status quo de un día para otro, pero la necesidad de contar esas historias ardía cada vez más dentro de ella. La percepción de que nadie estaba dispuesto a dar espacio a esas voces le hizo darse cuenta de que la única solución sería crear su propio espacio, por más difícil que pareciera. Fue una noche de viernes, mientras revisaba sus notas, cuando Julia tomó la decisión final: lanzaría el blog. Si nadie estaba dispuesto a escuchar a su comunidad, ella crearía el canal para que esas historias fueran contadas. Sabía que sería un trabajo arduo y que su alcance inicial sería limitado, pero cada relato compartido sería un paso hacia algo más grande.
Así, el siguiente fin de semana, Julia pasó horas estudiando cómo crear un blog y formatearlo de manera que fuera accesible y atractivo. Decidió que no solo hablaría de los problemas, sino también de las esperanzas y logros de su comunidad. Al final de cuentas, no eran solo víctimas de las circunstancias, eran personas fuertes, resilientes, que contribuían a la sociedad, aunque esta sociedad se negara a verlos. Julia le dio al blog el nombre de La Voz que no se calla, un reflejo de su determinación de seguir luchando para que las historias de los inmigrantes no fueran ignoradas. La noche en que publicó su primera entrada, sintió una mezcla de alivio y nerviosismo. Sabía que ese era solo el comienzo de un largo camino. El primer texto era simple pero poderoso, una introducción al propósito del blog y la promesa de que sería un espacio dedicado a las historias de su comunidad. Sin sensacionalismo, sin distorsiones, solo la verdad de personas comunes que enfrentaban desafíos extraordinarios. Cuando hizo clic en publicar, Julia sintió el peso de lo que estaba empezando. Aunque los principales medios de comunicación no querían escucharlo, ella expresaría estas historias por su cuenta, y en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, sintió que finalmente estaba en el camino correcto. Con el blog oficialmente lanzado, Julia sintió un nuevo impulso. La decisión de crear ese espacio le dio la sensación de que, finalmente, estaba haciendo algo significativo. Esa semana, comenzó a circular por la comunidad, conversando con vecinos y conocidos, buscando historias que pudieran ilustrar las realidades invisibles para el resto de la sociedad. Estaba decidida a hacer su trabajo con el mismo rigor y cuidado de siempre, aunque no tuviera los recursos ni la visibilidad de una gran redacción. Fue durante una de esas conversaciones que encontró a Miguel, un trabajador de la construcción que había emigrado 5 años antes. Miguel trabajaba turnos extenuantes, pero el salario apenas alcanzaba para mantener a su familia. Le contó sobre las condiciones inhumanas de trabajo que enfrentaba, con jornadas prolongadas, salarios atrasados y la constante amenaza de ser despedido si se quejaba. Como muchos otros, temía denunciar la situación ante las autoridades por miedo a perder su empleo o, peor aún, ser deportado. Julia sabía que historias como la de Miguel eran comunes, pero rara vez llegaban al público. Miguel dudó en compartir su experiencia en el blog, temiendo represalias. Sin embargo, con paciencia, Julia lo convenció de que mantener su identidad anónima sería una forma segura de visibilizar el problema sin comprometer su seguridad. Era el tipo de relato que podría generar empatía y tal vez movilizar cambios en las políticas laborales locales. La primera entrevista de Julia para el blog fue con Miguel. Pasó horas escuchando su historia, anotando cada detalle sobre las condiciones de trabajo y la precariedad de la subsistencia de su familia. Mientras él hablaba, ella se dio cuenta de que su relato no era solo sobre dificultades económicas. Se trataba de dignidad o la falta de ella. Miguel, como muchos otros inmigrantes, estaba atrapado en un ciclo de explotación que no le permitía avanzar, a pesar de todo su esfuerzo. El relato fue publicado en el blog bajo el título Miguel, la lucha invisible de un trabajador inmigrante. Julia usó palabras poderosas pero directas para contar la historia de un hombre que, como tantos otros, había sido dejado al margen de una sociedad que se beneficiaba de su trabajo, pero ignoraba sus necesidades. Cuando hizo clic en publicar, la ansiedad la invadió. ¿Sería este el inicio de algo más grande o solo otra voz perdida en el vacío? La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. En los días siguientes, la publicación sobre Miguel comenzó a ganar tracción. Compartida inicialmente dentro de la propia comunidad, pronto cruzó fronteras invisibles, llegando a personas fuera del círculo de inmigrantes. Comenzaron a aparecer comentarios, tanto de apoyo como de sorpresa ante la realidad que muchos desconocían. Los lectores preguntaban cómo podían ayudar, mientras otros compartían historias similares. El impacto fue mayor de lo que Julia había imaginado. Emocionada por el éxito de la primera publicación, Julia comenzó a planear sus próximas entrevistas,
Se dio cuenta de que había un hambre por esas historias, una necesidad de romper el silencio que envolvía la vida de los inmigrantes. Sabía que su trabajo apenas comenzaba, pero ya sentía que algo estaba cambiando. Cada persona que leía y compartía era otro ladrillo en la construcción de una nueva conciencia. Mientras el blog ganaba más visibilidad, Julia empezó a recibir mensajes privados de otras personas de la comunidad, deseosas de compartir sus propias historias. El miedo seguía siendo un factor presente, pero la confianza en Julia crecía y la gente comenzaba a verla como alguien que podía ser la voz que ellos no tenían. La idea de un espacio seguro, donde pudieran contar sus verdades sin miedo a represalias, resultaba atractiva para muchos que habían sido silenciados durante tanto tiempo. Julia se dedicaba por completo al blog, equilibrando sus trabajos temporales con la recopilación de nuevas historias. En poco tiempo, el espacio virtual que había creado se estaba convirtiendo en un punto de referencia para la comunidad inmigrante. Sus publicaciones eran recibidas con entusiasmo, y cada nuevo relato reforzaba su misión de amplificar esas voces antes ignoradas. Sin embargo, junto con el éxito inicial, comenzaron a surgir las primeras críticas. Algunos lectores más conservadores argumentaban que Julia estaba victimizando a los inmigrantes o exagerando las dificultades. Otros decían que esos problemas no eran responsabilidad del nuevo país, que los inmigrantes debían adaptarse o regresar a sus lugares de origen. Julia, sin embargo, no se dejaba intimidar. Sabía que esas críticas eran fruto del prejuicio y la falta de comprensión de las complejidades que envolvían la experiencia del inmigrante. A pesar de esas voces negativas, Julia se mantuvo firme. Cada historia que publicaba era una victoria contra el silencio. Y a medida que el blog crecía, comenzó a darse cuenta de que su trabajo iba más allá de contar historias. Empezaba a generar un impacto real, despertando la atención sobre una realidad que muchos elegían ignorar. A medida que pasaban los días, el blog de Julia, la voz que no calla, ganaba aún más fuerza. La repercusión de los primeros relatos sorprendió incluso a la misma Julia, quien ahora recibía correos electrónicos y mensajes constantes de inmigrantes que querían compartir sus historias. La pequeña plataforma que había comenzado con solo una idea, ahora atraía a cientos de lectores, con cada nueva publicación ganando más atención en las redes sociales. El blog, poco a poco, se estaba convirtiendo en una referencia no solo para la comunidad inmigrante, sino también para activistas y periodistas que buscaban entender las dificultades que enfrentaban aquellos que habían sido marginados. En medio de este crecimiento, Julia comenzó a notar un fenómeno inesperado. Personas de fuera de la comunidad, residentes locales, empezaron a leer y compartir sus publicaciones. Algunos mensajes eran de apoyo, con individuos expresando su indignación al descubrir las precarias condiciones de trabajo y vida de los inmigrantes. Estos lectores reconocían que Julia estaba ofreciendo una visión humana sobre un tema que, a menudo, se trataba de manera despersonalizada en los medios tradicionales. Sin embargo, no todas las reacciones fueron positivas. Junto con el aumento de la visibilidad, también llegaron críticas y ataques. En los comentarios de algunos artículos aparecieron mensajes de odio e intolerancia. Llamaban a Julia agitadora. La acusaban de inventar o exagerar las historias y afirmaban que los inmigrantes eran responsables de sus propias dificultades. Estos comentarios la frustraban, pero no permitía que la desmotivaran. Sabía que estas reacciones eran parte del proceso de dar voz a temas sensibles e incómodos para algunos. Uno de los momentos más difíciles llegó cuando Julia recibió un mensaje privado en su correo electrónico. Era de un lector anónimo, quien acusaba su blog de fomentar el victimismo y la advertía de tener cuidado con lo que publicaba. La amenaza velada le quitó el sueño durante algunas noches. Sin embargo, su determinación para continuar era más fuerte que el miedo. Sabía que su trabajo estaba incomodando a sectores de la sociedad que preferían que la realidad de los inmigrantes siguiera oculta. Para Julia, eso era una señal de que estaba en el camino correcto. Al mismo tiempo,
El apoyo también crecía. Algunas figuras importantes dentro de la comunidad inmigrante comenzaron a reconocer el valor del blog de Julia. Líderes de asociaciones locales la contactaron, ofreciéndose a colaborar y sugiriendo temas. Incluso algunos periodistas independientes y activistas se acercaron, ofreciendo su ayuda para ampliar el alcance de sus historias. Julia sentía que, de alguna manera, estaba construyendo una red de apoyo, algo que podría darle aún más fuerza a su misión de romper el silencio. La visibilidad del blog empezó a llamar la atención de medios de comunicación más tradicionales, los mismos que, meses atrás, habían rechazado sus ideas. Un pequeño periódico local la contactó para una entrevista. Querían saber más sobre la iniciativa de Julia y cómo estaba utilizando Internet para visibilizar una causa tan olvidada. Aunque al principio estaba recelosa, aceptó. Sabía que cualquier oportunidad de amplificar la voz de su comunidad era valiosa. La entrevista fue publicada bajo el título La inmigrante que usó la web para dar voz a los invisibles. Era un reportaje corto, pero destacaba el impacto de su trabajo en la comunidad inmigrante y la valentía de Julia para enfrentar los desafíos. Aunque el tono del artículo era positivo, Julia notó cierta distancia en la forma en que el periodista describía su lucha, casi como si fuera una excepción dentro de una comunidad que prefería el silencio. Aún así, el artículo trajo más lectores al blog y Julia supo aprovechar la oportunidad. Con más visibilidad, surgieron nuevos desafíos. El crecimiento de la plataforma trajo la necesidad de más tiempo y dedicación, algo que comenzó a pesar en la rutina de Julia. Trabajando en empleos temporales para mantenerse, ahora encontraba cada vez menos tiempo para escribir, entrevistar y administrar el blog. La presión era constante, pero rendirse no era una opción. Julia comenzó a delegar algunas funciones. Personas de la misma comunidad que se habían acercado a ella en los últimos meses empezaron a contribuir con artículos y relatos. Esto alivió parte de la carga, pero también trajo nuevas dudas. Julia se preguntaba si el blog podría mantener el mismo impacto con tantas voces diferentes. Sin embargo, decidió confiar en su equipo en crecimiento. Lo importante era que las historias siguieran siendo contadas, sin importar quién las escribiera. Con la plataforma creciendo y nuevas voces siendo incorporadas, Julia comenzó a sentir que estaba, de hecho, creando algo más grande de lo que ella misma había imaginado. El blog ya no era solo un proyecto personal, era una herramienta colectiva de resistencia, una forma de desafiar el silencio que había sido impuesto a tantos durante tanto tiempo. Pero Julia sabía que esta visibilidad no vendría sin consecuencias. Cuanto más crecía su plataforma, más atraía la atención de personas que preferían que las historias de su comunidad siguieran ocultas. Aún así, estaba lista para los desafíos que vendrían, porque en su corazón sabía que estaba cumpliendo su papel como periodista y defensora de aquellos que necesitaban ser escuchados. El éxito creciente del blog le dio a Julia una sensación de propósito renovado. Cada nuevo relato publicado la hacía sentir más conectada con su comunidad y con la misión de exponer las dificultades que enfrentaban los inmigrantes. Sin embargo, junto con esa visibilidad, las amenazas comenzaron a intensificarse. Los mensajes anónimos de odio, que antes eran esporádicos, ahora llegaban con alarmante frecuencia. Algunos comentarios la llamaban agitadora, mientras que otros decían que estaba metiendo ideas equivocadas en la cabeza de los inmigrantes, incitándolos a exigir más de lo que merecían. El tono de las amenazas variaba, pero el mensaje subyacente era claro. Julia estaba incomodando a ciertas personas, y para algunos debía ser silenciada. Una noche, mientras revisaba una historia que estaba a punto de publicar en el blog, Julia recibió un correo electrónico con el asunto: «Cuidado con lo que publicas». El texto del mensaje era breve pero cargado de intención. No sabes con quién te estás metiendo. Si sigues exponiendo estas historias, cosas malas van a pasar. Piensa en tu familia. Julia leyó y releyó esas palabras, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Hasta ese momento, las amenazas habían sido vagas, ataques verbales,
Pero ese correo parecía diferente. La mención a su familia hizo que su corazón se acelerara. Miró hacia la puerta de su departamento, pensando en su pequeño hogar en un barrio sencillo donde vivía sola. El miedo era real, pero al mismo tiempo, una silenciosa ira comenzó a formarse dentro de ella. En los días siguientes, Julia no pudo dejar de pensar en la amenaza. Comenzó a notar movimientos extraños en su calle, autos que desaceleraban cerca de su casa, miradas curiosas de extraños. La paranoia comenzó a crecer. Aunque intentaba mantener la calma y seguir con su rutina, la sensación de peligro inminente se cernía sobre ella. Sabía que al darle visibilidad a historias que implicaban explotación y abuso de poder, estaba tocando intereses más grandes de lo que imaginaba. Los inmigrantes que entrevistaba eran muchas veces víctimas de empleadores sin escrúpulos o de políticas públicas negligentes, y ahora que el blog estaba ganando notoriedad, parecía que esos mismos intereses querían callarla. A pesar de ello, Julia continuó con su trabajo. Sabía que el silencio era exactamente lo que esos individuos querían. Si se rendía ahora, las historias de su comunidad volverían a ser ignoradas y los responsables de los abusos seguirían actuando sin ser cuestionados. Sin embargo, el peso de la responsabilidad comenzaba a afectar su bienestar emocional. El miedo por su propia seguridad y la de las personas a su alrededor crecía cada día. En medio de esta creciente tensión, Julia se topó con una historia particularmente perturbadora. Durante una de sus entrevistas, conoció a Carlos, un joven que trabajaba en la construcción, igual que Miguel, el primer entrevistado del blog. Carlos reveló que él y sus compañeros estaban siendo forzados a trabajar en condiciones inhumanas, muchas veces sin un contrato formal, en obras financiadas por el gobierno local. Los detalles que Carlos proporcionó eran impactantes. Hablaba de jornadas laborales extenuantes, sueldos pagados con meses de retraso y, en algunos casos, amenazas de violencia si alguien intentaba denunciar. El esquema de explotación parecía estar siendo encubierto por empresarios influyentes y autoridades locales. Julia sabía que exponer esa historia podría generar una reacción violenta, pero también sabía que era una denuncia que debía hacerse. Julia decidió investigar más a fondo. En conversaciones con otros trabajadores de la construcción, confirmó las denuncias de Carlos. El esquema de explotación era real y sus ramificaciones llegaban a lugares que jamás hubiera imaginado. Al recopilar pruebas y testimonios, Julia comenzó a redactar el artículo más impactante que había escrito hasta ese momento. Publicar esa historia sería un punto de inflexión, pero también podría ponerla en gran peligro. Mientras escribía el artículo, Julia recibía llamadas anónimas durante la noche. Voces distantes y disfrazadas amenazaban su seguridad de maneras cada vez más directas. Sin embargo, esas amenazas, en lugar de silenciarla, reforzaban su determinación. Julia sabía que si era blanco de tanta hostilidad, era porque estaba exponiendo algo que personas poderosas no querían que se revelara. Esa misma semana, un hombre se le acercó en una cafetería mientras revisaba algunas de sus notas. Se acercó a su mesa de manera casual, pero sus palabras fueron inquietantes. «Deberías tener más cuidado», le dijo, sin dar su nombre ni aclarar su intención. «Algunas cosas no valen el riesgo». Antes de que Julia pudiera responder, el hombre se fue rápidamente. Ese encuentro la perturbó profundamente. Comenzó a cuestionarse si realmente valía la pena continuar. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar en su misión de dar voz a aquellos que habían sido silenciados? Estaba poniendo su vida en riesgo por algo que, al final, tal vez no cambiaría la realidad de su comunidad. Julia pasó esa noche en vela, reflexionando sobre sus decisiones. Las amenazas e intimidaciones se habían convertido en parte de su rutina, y el miedo estaba comenzando a erosionar su confianza. Sin embargo, al pensar en las historias que ya había publicado y en el impacto que había causado, sabía que no podía rendirse. Las voces que amplificaba a través de su blog dependían de ella. Y por más que sintiera miedo, la responsabilidad que cargaba era aún mayor. A la mañana siguiente,
Julia decidió que publicaría la historia de Carlos. Sabía que sería peligroso, pero no podía echarse atrás. La voz que había construido y las voces que representaba no podían ser silenciadas. No ahora. Julia sabía que publicar el artículo sobre Carlos y el esquema de explotación podría cambiar el rumbo de su camino, pero también traería riesgos inéditos. Las amenazas que había recibido en las semanas anteriores mostraban que alguien estaba vigilando cada uno de sus pasos. Aún así, estaba decidida a dar visibilidad al problema. El compromiso con la verdad y la justicia era lo que la había motivado a convertirse en periodista, y ahora ese impulso estaba más fuerte que nunca. Esa mañana, sentada frente a la computadora, Julia revisó cada detalle del artículo. La narrativa exponía un profundo esquema de corrupción que involucraba a políticos locales y empresarios del sector de la construcción, quienes utilizaban a inmigrantes como mano de obra barata y desechable. Los relatos que Carlos había proporcionado eran la pieza central del artículo, pero también había incluido testimonios de otros trabajadores que confirmaban la veracidad de las denuncias. Julia sabía que el alcance de su blog no era comparable al de los grandes medios de comunicación, pero también comprendía que Internet tenía un poder único para amplificar la información. Si el artículo ganaba atracción, podría llegar a organismos de control o incluso a organizaciones internacionales de derechos humanos. Aunque existía el riesgo de represalias, la oportunidad de exponer tal injusticia superaba el miedo. Sin embargo, una duda persistente la atormentaba. ¿Cuánto se vería afectada su vida personal por esta decisión? En los últimos días, Julia había intensificado sus medidas de seguridad. Evitaba rutinas predecibles y siempre se aseguraba de no ser seguida cuando iba a entrevistas o reuniones. Aún así, sabía que no podía protegerse de todo, y la amenaza se cernía constantemente sobre ella. Después de una última revisión, Julia hizo clic en publicar. Sintió el peso de la decisión materializarse en su pecho, como si ese acto hubiera desencadenado una serie de eventos inevitables. El post estaba en línea. El artículo se titulaba «Los bastidores de la explotación, cómo la corrupción utiliza a los inmigrantes como mano de obra esclava». En pocas horas, el artículo comenzó a compartirse. Primero, entre los miembros de la comunidad inmigrante, y luego por activistas y organizaciones que luchaban contra la explotación laboral. El impacto fue inmediato. En menos de 24 horas, el blog de Julia tuvo más visitas que nunca. Cientos de comentarios surgieron, muchos de ellos apoyando su valentía, otros revelando casos similares en otras partes del país. El artículo estaba empezando a llegar al público que Julia tanto deseaba, aquellos que podrían presionar a las autoridades para que actuaran. Pero, como era de esperar, también hubo reacciones negativas. Algunas eran críticas directas, pero otras eran mucho más amenazantes. 2 días después de la publicación, Julia recibió una llamada que la hizo congelarse. Era de un número desconocido, como muchas de las amenazas anónimas que ya había recibido. Esta vez, sin embargo, la voz al otro lado de la línea era diferente. No hubo insultos ni gritos. El tono era controlado y calculado. ¿Crees que puedes exponer lo que quieras sin consecuencias?, preguntó una voz masculina, fría. Sabemos dónde vives, Julia. Sabemos dónde trabajas. Estás metiéndote con gente poderosa. Es mejor que te detengas ahora antes de que sea demasiado tarde. Julia no respondió. Simplemente colgó el teléfono con las manos temblorosas. Su mente corrió en todas las direcciones posibles. La amenaza era clara y real. Tenía que tomar precauciones, pero ¿cómo? ¿Cambiaría nuevamente su rutina? ¿Informaría a la policía? El problema era que, incluso si denunciaba las amenazas, sería difícil que hicieran algo. Las amenazas verbales y los correos electrónicos no dejaban rastros concretos, y Julia sabía que muchos de los sistemas de protección pública no se interesarían por la denuncia de una periodista inmigrante con un blog. Esa noche fue una de las más largas en la vida de Julia. El miedo por su propia seguridad, que hasta entonces era una sensación abstracta, ahora era algo casi palpable.
Pensó en Carlos y en los otros trabajadores que habían arriesgado tanto al confiar en ella. Ellos seguían viviendo en condiciones terribles y su sacrificio sería en vano si ella se rendía ahora. Por más que el miedo intentara sofocarla, algo dentro de Julia resistía. No estaba sola en esta lucha. Al día siguiente, el artículo seguía ganando repercusión. Para su sorpresa, un periodista de un gran medio de comunicación se puso en contacto con ella, interesado en saber más detalles sobre las denuncias. Mencionó que había estado siguiendo el blog desde hace algún tiempo y que la profundidad de su investigación era impresionante. Julia, aunque con cierta reticencia inicial, aceptó hablar con él. Sabía que si esa historia llegaba a una audiencia aún mayor, las posibilidades de provocar un cambio real serían más altas. La reunión se celebró en una cafetería discreta. El periodista, Ricardo, era joven, pero ya tenía una buena reputación en el ámbito investigativo. Preguntó a Julia sobre sus fuentes, cómo había accedido a la información y cuáles eran los próximos pasos que pensaba tomar. Mientras conversaban, Julia se dio cuenta de que Ricardo tenía una visión estratégica. Sugirió que unieran fuerzas, publicando la investigación en una revista nacional, lo que le daría aún más peso a las denuncias. Julia dudó. Por un lado, sabía que ampliar el alcance de la historia podría traer las consecuencias que tanto temía. Por otro, esa era su oportunidad de causar una ruptura real en el sistema que explotaba a los inmigrantes. La oferta de Ricardo era tentadora, y él parecía ser alguien en quien podría confiar. Después de pensarlo por un momento, Julia decidió aceptar. La publicación en una revista nacional era el siguiente paso lógico para amplificar la denuncia, y estaba dispuesta a correr el riesgo. Sabía que no había vuelta atrás. Ahora más que nunca, su lucha dejaría de ser solo suya. Había algo más grande en juego, una lucha colectiva que ya había comenzado y que debía continuar. Esa misma noche, Julia envió al periodista todos los documentos y testimonios que había recopilado durante la investigación. Sintió una mezcla de alivio y aprensión, pero sabía que había tomado la decisión correcta. Ricardo prometió que el artículo se publicaría pronto y que trabajaría con ella para asegurarse de que todos los detalles se expusieran de la manera más cuidadosa posible. En los días siguientes, Julia esperaba con ansiedad la publicación. Sabía que, después de ese artículo, nada sería igual. Su valentía la había llevado a un nuevo nivel, pero también la colocaba en un nuevo grado de peligro. Aún así, estaba dispuesta a enfrentar las consecuencias. Después de todo, la voz que había decidido amplificar no sería silenciada. Los días que siguieron a la entrega de los documentos a Ricardo estuvieron marcados por una expectativa casi sofocante. Julia sabía que, una vez que el artículo se publicara en un medio de gran alcance, las consecuencias serían aún más significativas, tanto para ella como para los trabajadores que habían colaborado y para aquellos que intentaban mantener ocultas sus prácticas corruptas. Lo que no esperaba era el impacto inmediato y devastador que se desataría. El artículo fue publicado una mañana de martes. El título, que ocupaba la portada de la revista, resonaba con la denuncia que Julia había hecho originalmente: la red de explotación detrás de las grandes obras, el trabajo esclavo de inmigrantes. El reportaje no solo revelaba los testimonios de Carlos y otros trabajadores, sino también documentos que comprobaban la relación entre políticos y empresarios con el esquema de explotación. La magnitud de la denuncia fue impactante y las redes sociales estallaron con reacciones de indignación. Sin embargo, mientras el artículo cobraba fuerza a nivel nacional, Julia empezó a notar que los elogios y el apoyo no eran las únicas respuestas que estaba a punto de enfrentar. Esa misma tarde recibió una llamada de Miguel, su primer entrevistado en el blog. Su voz sonaba tensa y nerviosa. «Julia, ¿saben quién soy? Me están amenazando. Dijeron que, si sigo hablando, algo le pasará a mi familia». Julia sintió un nudo en el pecho. El valor de Miguel al compartir su historia había sido uno de los catalizadores del éxito de su blog, pero ahora él estaba pagando el precio por ello. El tono de su voz revelaba el miedo que sentía.
un miedo que Julia conocía muy bien. Intentó tranquilizarlo, prometiéndole que haría todo lo posible por protegerlo a él y a su familia, pero sabía que, en ese momento, sus palabras podrían sonar vacías. Pocas horas después, Julia comenzó a notar que las amenazas también se acercaban a ella de manera más concreta. Volviendo a casa esa noche, se dio cuenta de que un coche la seguía por varias calles. Intentó mantener la calma, cambiando su ruta para verificar si era solo coincidencia, pero el vehículo permaneció a corta distancia. Su corazón se aceleró y tomó la rápida decisión de entrar en una calle concurrida, esperando encontrar seguridad en el flujo de personas. El coche desapareció poco después, pero el impacto de ese momento fue suficiente para mantenerla en alerta total. En los días siguientes, las amenazas continuaron intensificándose. Mensajes de texto anónimos inundaron su teléfono, con palabras cargadas de odio e intimidación. ¿Crees que puedes seguir con esto? Va a terminar mal, decía uno de ellos. Otro mensaje amenazaba con exponer información personal de Julia y los entrevistados si no eliminaba las publicaciones de inmediato. Sabía que estaba rodeada y la presión psicológica empezó a pesar. Las noches de insomnio se volvieron frecuentes y el miedo pasó a formar parte de su rutina diaria. Pero lo que más la afectaba era el impacto que las amenazas tenían sobre las personas que habían confiado en ella. Carlos, quien había dado la entrevista más arriesgada, decidió abandonar el país temporalmente, temiendo represalias directas. Otros trabajadores, que antes colaboraban con el blog, empezaron a evitar cualquier contacto con Julia, temerosos de que la exposición pública trajera consecuencias fatales. El aislamiento que sentía ahora era profundo, y Julia se encontraba cuestionando hasta dónde debía llegar con su lucha. Una tarde, mientras reflexionaba sobre los últimos acontecimientos, Julia recibió una llamada de Ricardo. La voz del periodista, que hasta ese momento se había mostrado confiado, sonaba preocupada. «Julia, tenemos que vernos. Tengo nueva información sobre el impacto del artículo», dijo, sin dar más detalles. Acordaron reunirse en una cafetería, la misma donde se habían encontrado por primera vez. Al llegar, Ricardo fue directo al grano. «El artículo ha generado un impacto que ni siquiera yo imaginaba. Las autoridades están empezando a investigar el esquema, pero algunas personas involucradas tienen mucho poder. Están haciendo todo lo posible para encubrir el caso, y tú te has convertido en un blanco directo». Julia ya lo sabía, pero escuchar esas palabras de alguien del medio periodístico lo hizo aún más real. Ricardo le aconsejó que tomara medidas de protección. Sugirió que dejara el país por un tiempo, hasta que las cosas se calmaran. La idea de abandonar su lucha, aunque fuera temporalmente, era insoportable para Julia. Sentía que, si se marchaba ahora, estaría traicionando a todos aquellos que confiaron en ella, que se abrieron y expusieron sus propias vidas por creer en su valentía. Pero, al mismo tiempo, las amenazas ya no eran solo palabras vacías. La estaban siguiendo, vigilando, y el cerco se estrechaba. Julia pasó días reflexionando sobre lo que debía hacer. El peso de la responsabilidad era enorme, y las consecuencias de sus acciones se volvían cada vez más difíciles de soportar. El valor que antes parecía ser una llama inquebrantable, ahora vacilaba ante el creciente miedo. El costo de su lucha era alto, y se preguntaba si valía la pena continuar, sabiendo que su vida y la vida de aquellos a su alrededor estaban en riesgo. Sin embargo, al mirar el blog que había creado, con las voces de tantos que dependían de ella, Julia se dio cuenta de que retroceder no era una opción. A pesar del elevado precio, sabía que su misión era más grande que sus inseguridades. La lucha que había iniciado no era solo para exponer la corrupción. Se trataba de darle voz a una comunidad que siempre había sido silenciada. Y por mucho que el miedo intentara dominarla, algo dentro de Julia le decía que aún quedaba mucho por hacer. Los días siguientes al encuentro con Ricardo fueron cruciales para Julia. Sabía que su decisión de seguir adelante o retroceder tendría repercusiones permanentes. El consejo de salir del país, aunque lógico, no le parecía lo correcto. Después de todo,
Eso es lo que los responsables del esquema querían: silenciarla. Abandonar su misión ahora sería entregarles la victoria a aquellos que preferían que las injusticias continuaran ocultas. Sin embargo, la presión aumentaba cada vez más. Las amenazas se volvieron constantes y más directas. Una noche, al llegar a casa, Julia encontró una piedra que habían arrojado contra la ventana de su departamento con un mensaje atado: «Detente antes de que sea demasiado tarde». Eso la impactó profundamente. La violencia, que hasta entonces había sido implícita, ahora se volvía física. El miedo era palpable y la sensación de estar siendo vigilada en cada paso comenzó a dominarla. A pesar de eso, Julia sabía que ya había pasado el punto de no retorno. La historia que había ayudado a sacar a la luz estaba tomando proporciones más grandes de lo que jamás imaginó. Se habían iniciado investigaciones y la presión de los medios, en parte incentivada por su blog, comenzaba a generar cambios. El público estaba más atento y organizaciones internacionales de derechos humanos empezaban a movilizarse, exigiendo una investigación completa sobre el esquema de explotación de inmigrantes. En medio de todo este caos, Julia recibió un mensaje inesperado. Era de Sofía, la costurera inmigrante que había entrevistado en los primeros días de su recorrido. Sofía le agradecía por todo el trabajo que estaba haciendo y compartió una noticia que trajo una pequeña pero significativa esperanza a Julia. La hija de Sofía, que había enfrentado discriminación en la escuela, había sido aceptada en un programa de apoyo a estudiantes inmigrantes. Este pequeño avance fue suficiente para que Julia se diera cuenta de que, incluso ante toda la adversidad, su trabajo comenzaba a marcar una diferencia en la vida de las personas. Motivada por esa esperanza, Julia decidió que la única forma de enfrentar el miedo era seguir adelante. Comenzó a tomar más precauciones, se mudó temporalmente a un lugar menos visible y empezó a comunicarse con sus contactos de manera más discreta. Aún así, la esencia de su trabajo no cambiaría. El blog seguiría activo y las historias de su comunidad serían contadas sin importar las amenazas. Unos días después, Ricardo volvió a ponerse en contacto con ella con noticias importantes. La materia que habían publicado estaba teniendo un impacto directo en las investigaciones y le informó que algunos políticos locales y empresarios involucrados en el esquema de corrupción ya estaban siendo llamados a declarar. Julia sintió una ola de alivio. La lucha estaba lejos de terminar, pero el primer gran paso ya se había dado. Por primera vez, vio una posibilidad real de que se hiciera justicia. Sin embargo, no todo era motivo de celebración. Con la intensificación de las investigaciones, surgieron nuevos ataques. Las amenazas contra la vida de Julia se volvieron más frecuentes y agresivas. Ricardo volvió a sugerirle que considerara salir del país por un tiempo, pero Julia se negó. Estaba decidida a quedarse y ver la lucha hasta el final. Si retrocedía ahora, toda la valentía que trabajadores como Carlos y Miguel habían demostrado sería en vano. Julia siguió trabajando en el blog, publicando historias de resistencia y valentía. Cada nueva publicación era un recordatorio de que, por mucho que lo intentaran, no podrían silenciarla. La comunidad, que antes parecía dispersa y aislada, comenzaba a unirse en torno a la lucha que ella había iniciado. El blog se convertía en algo más que un espacio de denuncias. Era un símbolo de resistencia para los inmigrantes y para aquellos que creían en la justicia. Fue en medio de esa creciente presión que Julia recibió una llamada inesperada. Esta vez era de una organización de derechos humanos que había tomado conocimiento de su trabajo a través de las investigaciones y publicaciones. Querían ofrecer apoyo a Julia y a su causa, ayudando a proteger a los trabajadores inmigrantes y a ampliar el alcance de las denuncias. La ayuda llegó en un momento crucial y Julia aceptó de inmediato. Sabía que para continuar necesitaría aliados, y esa organización parecía ser justo lo que necesitaba para dar el siguiente paso. Con el apoyo recién formado, Julia sintió que el viento comenzaba a soplar a su favor. Las historias que publicaba estaban generando más compromiso que nunca, y el nombre de su blog ya era reconocido por activistas y defensores de los derechos humanos en varios lugares. Se dio cuenta
de que la lucha ya no era solo suya, era una lucha colectiva que comenzaba a tomar fuerza de manera independiente. Aún así, las amenazas no cesaron. Julia sabía que el peligro seguía rondando su vida y que, en cualquier momento, las personas poderosas que había confrontado podrían intentar algo más osado. Sin embargo, ahora había algo diferente. Julia ya no estaba sola. Las voces que había ayudado a amplificar estaban, finalmente, resonando en todo el país, y la comunidad, que antes se sentía silenciada, ahora comenzaba a luchar de vuelta. El blog siguió creciendo, y la repercusión de sus historias trajo cambios concretos. Nuevas políticas laborales empezaron a discutirse, y las investigaciones sobre el esquema de corrupción se profundizaron. Algunos de los responsables fueron apartados de sus cargos, y aunque el camino aún era largo, Julia sabía que lo que habían comenzado no se podría detener. Mientras miraba la pantalla de su computadora, donde estaba a punto de publicar el siguiente relato, Julia sintió una mezcla de cansancio y esperanza. El recorrido había sido difícil, y el precio que había pagado por su valentía era alto. Pero en ese momento, sabía que había cumplido su papel. La voz que decidió no silenciar ahora era escuchada por muchos, y aunque el miedo aún formaba parte de su rutina, Julia sabía que juntos ya no serían ignorados. Gracias por ver este video. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos videos. Deja tu me gusta para apoyar nuestro trabajo y, por supuesto, estaremos encantados de ver tu comentario a continuación. Queremos saber tu opinión y sugerencias. Nos vemos en el próximo video.